Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. La muerte. La eterna pregunta, ¿hay vida después de la muerte? A Kardec también le intrigaba el tema y por supuesto hizo numerosas preguntas al respecto. Lo primero que debemos saber es que la muerte para el espíritu es una liberación, ya que se desprende de su cuerpo material. La muerte es un placer para el espíritu, que ve llegar el fin de su destierro y comenzar su paz. No teman a la muerte. En cambio, para aquellos espíritus materialistas, la muerte es un suplicio, ya que dejan en el mundo terrenal todo aquello que desean poseer, como el dinero, por ejemplo. Así pues, debemos alegrarnos por aquellos que parten, que se despojan de la materia y vuelven a su estado natural. Llorar por un difunto es algo egoísta. Lloramos porque no lo volveremos a ver más. Si fuésemos altruistas, nos alegraríamos por ellos y les rezaríamos después para que pudieran ver que seguimos acordándonos de ellos y los añoramos en la felicidad y no en la tristeza. Por eso mismo, da igual el sitio donde recordemos a nuestros seres queridos fallecidos. Mucha gente se acerca a los cementerios a orar por sus muertos, pero cabe entender que ellos ya no están allí, solo su cuerpo material, sus cenizas o sus huesos. Su espíritu nos oye, estemos donde estemos, y lo que realmente importa es orar por ellos, no el lugar donde se haga. Eso sí, hay que evocarlos con respeto. Si lo hacemos así, los espíritus a los que oramos vendrán a nosotros porque son felices con nuestro recuerdo y escuchándonos. E incluso algunos nos hablarán o podremos tocarles. Otro asunto importante y muy escuchado es la reunión con tus parientes fallecidos después de muertos. Esta reunión depende del grado de elevación tanto de ellos como de nosotros para poder reunirnos. Ya hemos dicho antes que los espíritus simpatizan siempre y cuando tengan el mismo progreso moral, pero lo que sí es cierto es que los espíritus que simpatizan con nosotros nos vienen a buscar una vez muertos para darnos la bienvenida al otro mundo y guiarnos en el paso de lo material a lo espiritual. Una vez muertos, el espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en su encarnación y que han fallecido antes que él. También la privación de la vista de nuestros seres queridos puede ser en ocasiones un castigo que Dios nos haya impuesto por nuestros actos en la encarnación. Hay que tener en cuenta que después de la vida, el amor que hemos sentido por otra persona aún perdura, si este amor se ha basado en lo psíquico y no en lo físico. Puede ser que alguna persona prevea su muerte. Esto no es porque sean adivinos, sino que en su interior sienten una voz que les advierte de su liberación. Esto viene dado porque el propio espíritu, que ya conoce su destino, prepara al cuerpo para la fatídica situación, y esta intuición suele ser en estados de duermevela. Yo mismo viví esta situación de un amigo que murió y que días antes presintió algo y le dio instrucciones a sus padres de cómo quería que se le enterrase. En muertes inesperadas y violentas, en el primer momento el espíritu está sorprendido, como aturdido, y no cree estar muerto, ya que sigue viendo todo lo que sucede a su alrededor. Esto se explica porque la sorpresa en la muerte inesperada aturde al muerto, ya que él sigue viendo y oyendo todo lo que sucede a su alrededor, considerándose aún vivo, aunque vea su cuerpo sin vida. Es más, se ve con un cuerpo parecido al suyo y al creerlo sólido, le extraña que no pueda palparse. Hasta que el muerto no es consciente de su muerte, no se le pasa la turbación. En la película de Ghost tenemos un buen ejemplo. En los hombres honrados, esta transformación es tranquila y sosegada. Pero en el impuro de conciencia, este despertar le llena de congoja y angustia y aumenta a medida que se reconoce muerto. Quiero hacer un inciso aquí respecto a Hollywood. Muchos de nosotros no nos creemos lo que sucede en según qué películas por el simple hecho de ser películas, pero en muchas ocasiones las películas son una copia exacta de la realidad. Hace poco leí en el libro de David Icke, Hijos de Matrix, que George Lucas, el padre de Star Wars, supo por gente poderosa, reptilianos entre comillas, cómo funcionaba el universo.
las distintas especies extraterrestres, las luchas entre el bien y el mal, etc. Todo ello quiso plasmarlo en una película, y de ahí surgió la saga más famosa del cine mundial. Es más, se asegura que los Jedi existen y que su función es la misma que en las películas. También la saga Star Trek está basada en la realidad, y sus leyes cósmicas son auténticas, como por ejemplo la ley que dice que una raza más avanzada no puede entrometerse en el porvenir de otra raza menor porque podría modificar su avance y conocimiento, y así también su futuro y su destino. Tiene lógica. Imaginen que podemos viajar en el tiempo. ¿Salvarían ustedes a Jesucristo de la crucifixión secuestrándolo, por ejemplo? ¿Imaginan cómo sería el mundo a su vuelta a la época actual? Un simple gesto puede cambiar la historia de un zarpazo y no sabríamos si sería para mejor o peor. Por ejemplo, las fuentes conspiranoicas afirman que Hitler tuvo ayuda extraterrestre para crear armas que estaban muy avanzadas a su época. Lo que sí es verídico es que Hitler tenía a punto la bomba atómica, pero sus científicos huyeron de Alemania y la acabaron de crear para el ejército estadounidense, y nadie es capaz de decir de dónde sacó tan avanzados conocimientos. Kardec pregunta por qué los espíritus no nos pueden revelar el futuro, nuestro futuro, y recibe una respuesta de lo más lógica. Si el hombre conociera su futuro, descuidaría la idea y no actuaría en libertad. Podría o bien no hacer nada para impedir lo que está por llegar, porque así se le ha revelado, o intentaría cambiarlo por todos los medios. Es más, el futuro se revela, pero como no ha sucedido aún, no se puede dar por seguro que pase. Hablando de Hollywood, en la película de Tom Cruise Minority Report se plantea esta duda. ¿Hay que juzgar a alguien por un acto que se sabe que va a cometer pero que aún no ha cometido? ¿Podemos, al conocer el futuro de antemano, cambiarlo? Ahí lo dejo. Volvamos a la muerte. Dependiendo del grado de elevación del espíritu y de su materialismo, este tarda más o menos tiempo en darse cuenta de su muerte. En otras ocasiones, el alma puede abandonar al cuerpo antes de su muerte física. Esto sucede así cuando el espíritu da por sentado que su cuerpo no tiene cura y que su muerte es irremediable. Enfermos en coma o moribundos que las máquinas los mantienen con vida. En el momento de nuestra muerte, el alma experimenta según lo que hayas hecho en vida. Si has hecho el mal, tu alma se avergüenza de ello. En cambio, si has hecho el bien, el alma se encuentra aliviada porque no teme las consecuencias de sus actos carnales. En el momento de la muerte, todo es confuso y el alma necesita tiempo para reconocerse porque está como aturdida. La memoria de vidas pasadas le vuelve a medida que se extingue la influencia de lo material. Este aturdimiento es variable y puede durar desde unas horas hasta muchos años, como hemos dicho antes, y dependerá del apego a lo material del muerto. Por esto, hay espíritus que siguen en este mundo haciendo el mal, porque todavía no se han despegado de lo material. Comprender que uno está muerto es esencial para no quedarse atrapado en la tierra, aunque sea en otro plano dimensional. Otro tipo de muerte es el suicidio. La muerte por suicidio es una rendición del alma frente a las pruebas que le somete Dios para expiar sus pecados anteriores. El espíritu valiente no cede a su voz interna de suicidio por muy mal que le vayan las cosas y prolonga su vida para cumplir su misión. Solo Dios tiene derecho a disponer de nuestra vida, así que el suicida es castigado por ello, por cobarde. El suicidio no es siempre voluntario, ya que al demente que se mata no sabe lo que hace y por ello su castigo es menor. Toda la vida es una prueba y para evolucionar hay que llegar hasta el final. Dios ayuda a los valientes y abandona a los cobardes que por cualquier causa deciden acabar con su sufrimiento carnal, por pequeño que sea. El que se suicida por vergüenza de una mala acción o por arrepentimiento también es condenado, ya que es preciso vivir para sufrir las consecuencias de nuestros actos. La expiación de nuestros pecados debe hacerse en vida, cabe recordarlo. De todas formas, si nuestro arrepentimiento es sincero, Dios disminuirá los rigores del castigo. Esta manera de ver el suicidio es muy católica. Recordemos que la Iglesia no aprueba el suicidio y que hasta no hace mucho aquellos que se suicidaban no se enterraban en Camposanto.
Aquellos que se suicidan por amor, por no soportar la pérdida de un ser amado, se pueden encontrar con un resultado muy distinto al que esperaban, ya que en vez de reunirse con el objeto de su afecto, se alejan de él por más tiempo, porque Dios no puede recompensar un acto de cobardía y el insulto que se le hace dudando de su providencia. Pagarán ese instante de locura con pesares mayores que los que creen abreviar, y no tendrán para compensarlos la satisfacción que esperaban, nos dice Kardec. Entonces, ¿el destino está escrito? Kardec nos dice que sí. Es posible escaparse de una muerte programada, pero automáticamente le acontecerá otra. Nuestra hora llega, sí o sí. Nuestra muerte está escrita, y llegada tu hora de marchar, nada puede librarte. Si tomamos precauciones para no morir, es porque éstas nos son sugeridas por espíritus que nos acompañan y que simpatizan con nosotros para no morir porque no es nuestra hora, ya que nuestra misión en la tierra no ha acabado. Cierto es que nuestro espíritu sabe antes de encarnarse qué clase de vida nos espera, porque él la ha elegido, y así se expone a una muerte temprana, si ha escogido nacer en el Congo, por ejemplo, o tardía si ha escogido nacer en un país desarrollado y dentro de una familia acomodada. Aún así, no sabe de qué manera morirá, porque seguimos teniendo el libre albedrío, y es nuestra decisión ir por un camino u otro. El hombre, y no el espíritu, es quien teme a la muerte, y el que la presiente piensa más como espíritu que como hombre. Hemos hablado de la voz de la conciencia. Bien, esa voz interior, lo que llamamos la voz de la conciencia, son espíritus que se comunican con nosotros. Si pensamos en que algo es blanco o negro, una opción la ponemos nosotros y la otra los espíritus que nos acompañan. Podemos equiparar esto a lo del ángel y el diablo que nos hablan cuando tenemos que decidir algo. El presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que os quiere bien. Se halla también en la intuición de la elección que se ha hecho. Es la voz del instinto. Cuando estés incierto, invoca a tu espíritu bueno o suplica al Señor de todo, a Dios, que te envíe a uno de sus mensajeros, a uno de nosotros. En ocasiones son los espíritus que nos inspiran la idea de no coger el coche, por ejemplo, o apartarnos al caminar por la acera para salvarnos de la muerte si no es nuestra hora. Ya a la venta en Amazon Kindle las 3 novelas del autor, la novela histórica El Señor de Ajer, la novela cómica García Bipolar y Ramírez Mantequilla, y el thriller 4 años y un día. Cada novela a un precio increíble, menos de 2 euros. Háganse con ellos y disfruten leyendo. Reencarnación. Cita. El castigo de los que sin ser malos hacen desgraciados a otros expiarán su pecado viendo a aquellos a los que han hecho sufrir y será para ellos un reproche. Además, en otra existencia sufrirán lo que han hecho sufrir en esta. Allan Kardec. Como se ha dicho, nuestra evolución espiritual se completa en las distintas reencarnaciones. La reencarnación está presente en la mayoría de religiones y se define como la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, que empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. También se le ha conocido en distintos tiempos y culturas como metempsicosis, que viene del término griego meta, después sucesivo, y psique, espíritu, alma, transmigración, migrar a través, reencarnación, volver a encarnar, o renacimiento, volver a nacer. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto y puro. La reencarnación ha estado presente en todas las religiones y todas las culturas, tanto antiguas como modernas. Hagamos un repaso. Hinduismo. En el hinduismo se afirma que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, rueda del karma. Mientras las buenas acciones o métodos religiosos, buen fin o propósito o dharma, no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo. Dependiendo de las acciones buenas o malas,
El alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones pasadas. Las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos inferiores, como animales, insectos y árboles, o en estados aún más inferiores de vivencia infernal o en vidas desgraciadas. El peso del karma se puede modificar con la práctica del yoga. Las buenas acciones, generosidad, conservar la alegría interior, responder bien por mal, el ascetismo, privarse de lo que abotarga los sentidos e impide el crecimiento del alma o impide la comunicación de los seres superiores con el individuo, y el ofrecimiento ritual, que es el valor del agradecimiento y de la generosidad. En el pensamiento religioso hinduista, la creencia en la transmigración aparece por primera vez en forma doctrinal en los textos religiosos indios llamados Upanishad, que reemplazaron a los antiquísimos textos épicos no filosóficos llamados Vedas, entre el 1500 y el 600 a.C. Los Upanishad fueron escritos entre el 500 a.C. y el 1600 después de Cristo. La liberación de la reencarnación en el hinduismo o liberación del samsara se consigue después de haber expiado o superado el peso de su karma, es decir, todas las consecuencias procedentes tanto de sus buenos como de sus malos actos. Este proceso es continuo hasta que el alma individual, el Atman, está completamente evolucionada y se identifica o alcanza a Brahma, el creador del mundo, en donde es salvado de la desgracia de la necesidad de más renacimientos. Esta identificación sucede mediante prácticas yógicas y o ascéticas. Un inciso aquí sobre el ascetismo que también menciona Kardec en su libro es que no implica progreso. El que vive solo por huir de la humanidad buscando a Dios en la oración es doblemente egoísta, ya que primero mira por su salvación y segundo no ayuda a los demás. Para progresar hay que ayudar a los demás, no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades. Muy diferente es vivir aislado cuidando ovejas, porque el pastor trabaja para los demás. Este es el ideal del ascetismo espiritual. Jainismo. El jainismo es otra religión posterior al hinduismo y que surgió al mismo tiempo que el budismo. En el jainismo, las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sucesivas vidas. Cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en un deva o entidad semidivina, si bien esta situación no es permanente, por lo que los jainistas buscan una liberación definitiva. Sijismo. En el sijismo, la reencarnación es una creencia central. Los sijes creen que el alma tiene que transmigrar de un cuerpo a otro como parte de su evolución. Esta evolución finalmente resultará en una unión con Dios, mediante la purificación del espíritu. Si uno no realiza buenas acciones, el alma continúa reencarnándose para siempre. Desde la forma humana, si alguien realiza buenas acciones propias de un gurmuja, entonces consigue la salvación con Dios. El alma se purifica mediante la recitación del Naam, nombre de Dios, teniendo presente el Waheguru, maestro espiritual, y siguiendo el camino del Gurmat. Budismo. El budismo surgió del hinduismo extendiéndose por los países orientales, pero incluyó una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión. Tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma. Niega que exista una entidad en el individuo que pueda reencarnarse, ni alma, ni mente, ni espíritu, llamado Anatman, pero la afirma al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de reencarnación está más cerca de la palingenesia que de la transmigración. Los budistas creen que mediante la realización del nirvana, el estado de total liberación, se logra también el cese del renacimiento. Dentro del budismo, la tradición tibetana utiliza muy frecuentemente la reencarnación,
mientras que otras, como la tradición Zen, la ignora en buena medida. Así, la tradición tibetana indica que ha de pasarse por el bardo, que significa literalmente estado intermedio o estado de transición, inmediatamente después de la muerte, que duraría 49 días, según el libro tibetano de los muertos. Sintoísmo. El Shinto no se identificó a sí mismo como religión hasta la llegada del budismo a Japón, por lo que se vio influido en sus creencias. Siendo una mezcla de animismo y chamanismo, ya tenía presente la noción de reencarnación en forma de espíritus o almas que se relacionaban con los vivos. El Shinto no tiene, por tanto, una soteriología clara de salvación, sino que los japoneses acuden para esto al budismo. Con la absorción de nociones budistas, el Shinto convertirá algunos de sus elementos míticos, como los llamados kami, en seres que se reencarnan con misiones diversas. Taoísmo. El taoísmo es una visión filosófica de la vida y la naturaleza, cuya faceta religiosa se caracteriza por métodos de vida, salud y meditación. Según el taoísmo, el Tao es un principio supremo que impregna todo el universo, y por tanto su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe, ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el Tao. El taoísta no busca acabar con la reencarnación directamente, sino que sigue el camino del Tao, cuya culminación es volverse uno con el Tao y por tanto conseguir la inmortalidad. Antigua Grecia. En la antigua Grecia, ya Diógenes Laercio describe una anécdota en la cual Pitágoras reconoce a un amigo fallecido en el cuerpo de un perro que había sido golpeado. También Diodoro Sículo opinaba que Pitágoras creía en la transmigración de las almas y consideraba el consumo de carne como algo abominable, diciendo que las almas de todos los seres vivos pasaban después de la muerte a otros seres vivos. En cuanto a sí mismo, solía manifestar que recordaba haber estado en Troya, en los tiempos de Euforbo, hijo de Pantus, que fue asesinado por Menelao. Pero es Platón el principal exponente de la reencarnación en los griegos antiguos. En la obra Fedro escribe cómo el alma humana, de acuerdo al descubrimiento de la verdad que haya alcanzado, nacerá en un tipo de cuerpo u otro. Estas existencias suponen pruebas para que las almas se perfeccionen. En su libro La República explica cómo el mítico guerrero muere en el campo de batalla, pero regresa al cabo de 10 días, durante los cuales ve a las almas de los hombres esperando renacer. Cabe destacar la similitud entre lo opinado por Platón y la doctrina espiritista. A Sócrates le preguntaron ¿de dónde nacen los vivos? Y él contestó preguntando a su vez ¿de dónde nacen los muertos? Los muertos nacen de los vivos y los vivos de los muertos. Pitágoras, como ya se sabe, no es autor del sistema de la metempsicosis, sino que lo tomó de los filósofos indios y egipcios, entre los cuales existía desde tiempo inmemorial la idea de la transmigración de las almas. Esta era una creencia vulgar, admitida por los hombres más eminentes de la antigüedad. Los celtas. En el siglo I a.C., Alejandro Polihistor escribió de los celtas: la doctrina pitagórica prevalece entre los galos, enseñando que las almas de los hombres son inmortales y que tras un determinado número de años vuelven a entrar en otro cuerpo. Julio César registró que los druidas de la Galia, Bretaña e Irlanda tenían a la transmigración como una de sus doctrinas principales. Judaísmo. En el judaísmo, la reencarnación no es admitida como doctrina oficial, si bien aparece dentro de la Cábala. En el Zohar 2.99b se lee: todas las almas están sujetas a la transmigración, y los hombres que no conocen los caminos del Señor, que sean bendecidos. Ellos no saben que están siendo traídos delante del tribunal, tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. Son ignorantes de las muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben de pasar. Cristianismo. El cristianismo rechaza la reencarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. No obstante, algunas denominaciones cristianas han aceptado la creencia en la reencarnación.
entre ellas las denominadas espiritistas, quienes aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en la tradición cristiana primitiva, como en el Evangelio según San Mateo. En él se habla de San Juan Bautista, puesto que Juan Bautista era Elías. Hubo, pues, reencarnación del espíritu o del alma de Elías en el cuerpo de Juan Bautista. Las mismas palabras de Jesús también tienen en el Nuevo Testamento que no dejan dudas sobre el tema que nos ocupa. He aquí lo que se lee en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Jesús, respondiendo a Nicodemo, dice: Pues en verdad te digo que quien no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Por tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez. Se dice también que la Iglesia cristiana al principio, hasta el siglo V o VI después de Cristo, creía en la reencarnación, pero los creyentes vasallos, el pueblo llano, empezó a suicidarse para reencarnarse en otro ser con más fortuna, ya que tanto los señores feudales como la Iglesia los explotaban en sus distintos trabajos. Este aumento de suicidios hizo que muchos campos quedasen sin hombres que los conreasen, y por lo tanto sus dueños se fueran a la quiebra. Para parar los numerosos suicidios de los desgraciados campesinos, la Iglesia no tuvo otro remedio que negar la reencarnación y prohibir el suicidio, y enviar a todo aquel que no creyese en su Dios o no hiciera lo que ella decía al infierno. Este infierno católico se asemeja mucho al infierno espiritual en el sentido de que el alma sufre tormento, aunque no hay ni diablo, ni llamas, ni calderos. El purgatorio cristiano, trasladado al mundo espiritual, se puede traducir como dolores físicos y morales en tiempo de expiación. La expiación es encarnada en la tierra. Ese es nuestro purgatorio. La Iglesia lo sabe, pero si eso se sabe, nadie tendría miedo a morir y por tanto la Iglesia perdería todo su poder. Gnosticismo. Gran parte del gnosticismo, pero no en su totalidad, acepta la doctrina de la reencarnación, ya que se trataba de una creencia muy extendida en el contexto cultural de los primeros siglos después de Cristo. Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían que los hombres podían reencarnar. Todo hombre, cuando moría, tenía una prueba que transcurría en el Aduat, suerte de purgatorio. Era un lugar donde se pesaba el corazón del difunto en una balanza y se le hacía una serie de preguntas a las que debía contestar. Aquellos que eran suficientemente sutiles podían llegar a la Menti, o sea, la tierra de Amón, pero aquellos que, careciendo de esta fuerza espiritual, quedaban presos en las ansias de volver a la tierra. No podían pasar el Aduat y tenían que regresar otra vez a las experiencias terrestres. Aztecas. En América, entre los aztecas, existía la creencia de que el alma volvía de nuevo a este mundo. Decían que los hombres que morían, pero que estaban muy aferrados a la tierra, quedaban presos del encanto de la tierra, pero sostenían que las almas que ya no tienen apegos en el mundo iban a lo que hoy llamaríamos la fotosfera del sol, es decir, que iban a vivir en la luz, como colibríes bajo la forma de Huitzilopochtli. Esto mismo es muy parecido al espíritu desprendido de lo material narrado por Kardec. Hermetismo. Dentro de la doctrina del alma en el hermetismo se encuentra que el alma es el recipiente donde son vertidas las faltas de los hombres, y una vez el cuerpo se disuelve, podrán elevarse o ser castigadas por su impiedad y apego a las pasiones corporales. Las almas atravesarán los elementos en un proceso de purificación progresiva, reencarnándose hasta alcanzar el coro de los dioses, pues este es el premio que espera a los que viven en la piedad con Dios y atienden al mundo con diligencia. Pero quienes no lo hagan y vivan en la impiedad verán denegado su retorno al cielo y comenzarán una migración ignominiosa e indigna de un Espíritu Santo, encarnados en cuerpos ajenos. Así pues,
Es curioso cómo en religiones tan distintas y tan distanciadas en el tiempo, los dogmas sobre la reencarnación son tan parecidos. Cuando el río suena es que agua lleva, eso dicen. Visto esto, Kardec aborda la reencarnación como un castigo en algunos casos y un aprendizaje a la vez para llegar al estado puro. Kardec nos dice que al abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material, para purificarse. También dice que los espíritus se encarnan siempre en especie humana, y sería erróneo creer que el alma o espíritu pueda encarnarse en el cuerpo de un animal, ya que no se puede retroceder en conocimiento. Recordemos que las existencias corporales son siempre progresivas y que la rapidez del progreso depende de cada individuo. El espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia o de lo material, y el hombre que vence esta influencia se aproxima su espíritu a la purificación. Por el contrario, el que se deja seducir por lo material, por ejemplo el dinero, se aproxima a los espíritus impuros, dando así predominio a su instinto animal. Sobre nuestro instinto animal ya he hablado en este mismo blog, algunas veces en reseñas de libros de Vicente Garrido y otras veces en artículos de opinión. No solo en la Tierra podemos reencarnarnos. Kardec nos cuenta que hay miles, millones de planetas con vida humana, pero sí es verdad que nuestro planeta es uno de los más materialistas y más alejado aún están los habitantes de Marte en nuestro sistema solar, según Kardec, y más avanzados son los habitantes de Júpiter, más concretamente en una de sus lunas, Ganímedes. En estos avanzados mundos, la comunicación es sincera, ya que los habitantes se comunican con el pensamiento, sin excluir el lenguaje, pero este es más lento y más engañoso. Dicho esto, haremos un inciso. Muchos de ustedes opinarán que Kardec aquí se ha vuelto loco y que no hay vida ni en Marte ni en Júpiter. Si así fuese, lo sabríamos. ¡Ja! Si son seguidores de canales de misterio o de personajes públicos como Iker Jiménez, Jaime Maussan, Nacho Rojo u otros, sabrán que el pueblo llano no tiene ni idea de lo que nos rodea. Los gobiernos, manejados por los Illuminati, nos niegan esa información y rechazan o ridiculizan cada vídeo en el que aparece un ovni o cada científico que asegura que la vida en otros planetas es segura. Es más, las tablillas sumerias que Zecharia Sitchin tradujo decían que Marte era una estación de abastecimiento poblada por las extraterrestres que hoy denominamos grises. Alguno dirá que en las imágenes que nos llegan hoy de Marte no hay signos de población. Bien, aquí en la Tierra hay infinidad de ciudades subterráneas que datan de hace 12.000 años de antigüedad e incluso los conspiranoicos están seguros de que bajo tierra, sobre todo en bases militares secretas como el Área 51, hay ciudades enteras habitadas por extraterrestres y que sus portales de entrada suelen ser volcanes. Es más, si yo supiese que la Tierra está poblada, pero no quisiese que se supiera, enviaría un robot al desierto del Sáhara. Y si apareciese algún nómada del desierto, cortaría esas imágenes antes de mostrarlas a mis súbditos. Igualmente, si el ser humano está compuesto en su 90% de agua, ¿por qué no puede haber otro ser inteligente formado por otro líquido que sea la base de vida de su planeta? Por cierto, investigaciones recientes han descubierto que en Júpiter hay agua. ¡Qué casualidad! Alguien dijo una vez que todo lo imaginable es posible y la vida en otros planetas es muy imaginable, aunque otros intenten ocultárnoslo. Volvamos a lo de antes. Aunque la progresión nunca es retrógrada, sí puede un espíritu vivir en un mundo inferior a su estado de progreso si se le encomienda una misión para ayudar a los espíritus menos avanzados. En este caso se me ocurren personajes como Gandhi, Vicente Ferrer, Bartolomé de las Casas, Teresa de Calcuta, San Agustín de Hipona, Jesucristo, Krishna, Buda, etc. Muchos han sido los que nos han mostrado el camino de la bondad y muchos otros estaban muy avanzados a su tiempo, como Da Vinci, Einstein, etc. Hay un problema en la reencarnación, que no recordamos las vidas anteriores. Pero hay una razón para ello, ya que si la recordásemos no habría aprendizaje, aunque para ayudarnos el hombre reencarnado conserva un vago recuerdo en forma de ideas innatas o intuición.
Los conocimientos adquiridos no se pierden, solo se olvidan durante la encarnación para nuestro aprendizaje. Dice Kardec, en cada nueva existencia el espíritu toma por punto de partida aquel al que había llegado en la existencia precedente. Así, el que murió siendo un buen hombre, encarnará siendo un buen niño, y su instinto le hará ver qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Es extraño, por no decir imposible, que un buen hombre en una vida anterior se convierta en una vida posterior en un asesino implacable, porque su instinto o su espíritu no le dejaría matar a nadie porque si no retrocedería. Como el hombre no recuerda sus existencias pasadas, para él cada existencia es como si fuera nueva, pero en cada existencia tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. Además, se tiene la voz de la conciencia, que no es más que el recuerdo del pasado que nos previene caer nuevamente en las mismas faltas que hemos cometido en vidas pasadas. Dependiendo de las reencarnaciones que lleva nuestro espíritu, estaremos más o menos cerca de la perfección, como en la vida misma, donde un niño está más lejos de la sabiduría que un anciano con experiencia. A más reencarnaciones, más experiencia y por tanto más posibilidad de perfeccionarnos. No hay un tiempo específico para volvernos a encarnar. Hay almas que se reencarnan inmediatamente después de morir y otras dejan pasar años. Reencarnación en según qué cuerpo está predestinada con antelación, cuando el espíritu se encuentra en estado errante. En estado errante significa cuando el espíritu no está encarnado, cuando vive en el mundo invisible. En este estado, el espíritu estudia y se prepara para la siguiente prueba. Puede mejorar mucho si así lo desea, pero es en la existencia corporal donde lleva a la práctica la teoría adquirida en su vida errante. En este estado, el espíritu conoce lo que le falta y busca los medios para conseguirlo, igual que sufre sus excesos de su vida pasada. El espíritu puede pedir reencarnarse a su gusto, pero no siempre le es permitido. Es más, si su vida pasada ha sido pecaminosa, Dios le impondrá un castigo en su nueva reencarnación. En estado errante, el espíritu escoge el género de pruebas que quiere sufrir para su progreso, y en esto consiste también el libre albedrío. Kardec nos pone un ejemplo. El espíritu escoge, por ejemplo, nacer entre malhechores, para expiar sus pasados pecados, pero no sabe qué tipo de vida llevará. Él escogerá el camino a medida que vaya pasando, he ahí el libre albedrío. Un espíritu, por ejemplo, puede pedir riquezas que le son concedidas, y siguiendo entonces su camino puede ser avaro o pródigo, egoísta o generoso. Unos pueden imponerse una vida de miseria y privaciones para intentar soportarlas con valor. Otros pueden querer una vida de lujos y poder evitar sus tentaciones, y otros probarse con las luchas contra los vicios. Unos piden ser pobres, otros ricos, otros drogadictos, ninfómanos, asesinos, violadores, etc. Cuanto más dura sea la prueba y mejor la supere, más rápido evolucionará. Eso sí, si se pide una prueba muy difícil, puede ser que se encuentren fuera de su entorno y perderse. En algunos casos, estos espíritus se suicidan para volver a empezar otra vida con una prueba menos difícil. No es descabellado pensar que aquellos que se suicidan suelen tener problemas imposibles de superar. Entonces, el espíritu errante escoge la prueba a pasar, y Dios decide el cuerpo en el que habitará para superar esa prueba. Como castigo, un espíritu puede ser obligado a reencarnarse en el cuerpo de un niño que por su condición y lugar de nacimiento merezca una vida más dura que otro niño. El espíritu conoce los peligros que le esperan en la encarnación debido a su lugar de nacimiento, pero ignora si los superará, ya que existe el libre albedrío. Un ejemplo puede ser un espíritu que por castigo sea obligado a reencarnarse en un niño nacido en un país en guerra. En esa situación es muy posible que el niño muera en un tiroteo o en un bombardeo, pero el espíritu escoge cada acción que debe llevar a cabo. Si no muere de niño, ha superado la prueba, y si por ejemplo ayuda a los demás niños, salvándoles de la muerte, ese espíritu avanzará un grado más hacia la perfección. No olvidemos que todos tenemos una prueba a superar en esta vida, y debemos ayudar a los demás para seguir evolucionando como espíritus. Las misiones pueden ser pedidas u otorgadas. Todos tenemos una misión en la encarnación porque todos podemos ofrecer algo.
Aquellos que solo miran para ellos ya empiezan su vida en castigo por medio del disgusto y cansancio de la vida. Hay espíritus holgazanes que, pudiendo escoger, prefieren una vida que de nada les sirve, y Dios se lo permite porque más tarde se darán cuenta de su inútil existencia, y en una segunda encarnación pedirán una vida que les permita reparar su anterior vida. Pero el espíritu vago, en la mayoría de ocasiones, se deja llevar por la ociosidad. También pueden ustedes pensar que la posibilidad de mejorarse en otra vida puede hacer al malo perseverar en el mal camino. Aquello que llamamos arrepentimiento católico, es decir, yo confieso mis pecados, hago penitencia, me perdonan y sigo haciendo el mal. Pero si así se piensa, es que no conoce el castigo espiritual que le espera. De todas formas, en vida puede pensar así, pero una vez liberado del cuerpo, el espíritu piensa de un modo muy distinto, porque comprende que ha calculado mal, y entonces es cuando trae un sentimiento contrario en una nueva existencia. Para progresar hay que dominar el instinto animal, no tener odio, ni envidia, ni celos, ni orgullo, ni dejarse dominar por el egoísmo, purificar el alma con buenos sentimientos, practicar el bien y no ser materialista. Si se siguen estas directrices en vida, al desprenderse del cuerpo el espíritu no sufrirá, no recordará los sufrimientos físicos y se considerará feliz al verse libre de la envoltura corporal. Y tener la conciencia tranquila le emancipará de todo sufrimiento moral. Cuanto más adelante un hombre en una vida, menos penosa le será la siguiente. Añado yo que a este planeta le queda mucha población que albergar aún, por desgracia. La unión del espíritu con su nuevo cuerpo se hace definitiva a las pocas semanas de gestación, pero al ser unos lazos aún débiles fácilmente se pueden romper por voluntad del espíritu, el cual se arrepiente de la prueba escogida abandonando su nuevo cuerpo y el feto muere. Serían los abortos. Si el cuerpo muere a los pocos días de nacer, significa que era una prueba para los padres. Esto viene descrito también en el libro Besos de Luz, de Marta Saurina y Juan Carlos Casermeiro. En este emotivo libro, un niño muerto les explica a sus padres, a través de una médium, el porqué de su muerte y qué sigue a la muerte. Si les gusta este tema, se lo recomiendo. Desde el momento del nacimiento, la turbación se apodera del espíritu y al niño se le borran los recuerdos del pasado y su experiencia. A partir de ahí, sus cualidades morales y su aprendizaje dependerá de lo avanzado que esté el espíritu. Si es un niño de bien, es porque su espíritu es un espíritu avanzado y bondadoso, mientras que si es un niño de mal, puede ser porque ese espíritu es un espíritu joven, sin muchas encarnaciones y aún muy ligado a lo material. También los espíritus duendes se reencarnan en hombres, pero estos suelen ser humanos atolondrados, traviesos y a veces malhechores, con cuerpos imperfectos o deficientes mentales. Ese será su castigo. También los deficientes mentales suelen ser cuerpos en los que habitan un espíritu que en otra vida tuvo mucha inteligencia, pero esa inteligencia fue usada en su beneficio y no en beneficio de los demás. Durante la infancia, el espíritu es más accesible a las impresiones que recibe el resto de humanos y esto puede favorecer su progreso. Pero si el espíritu tiene unos padres, por ejemplo, o tutores que no lo educan con valores benignos, no progresará y no pasará la prueba. Por tanto, también es una prueba para los padres la educación de sus hijos y dependiendo de esa educación aprobaremos o repetiremos curso. En ocasiones, la prueba elegida por el espíritu del niño o su expiación es tener un padre o madre malo / mala, ya que él mismo ha sido un mal hijo o mal padre en otra vida. En todo caso, los progenitores malos no pueden albergar sino un espíritu malo que trata de entorpecer al del hijo con el fin de que sucumba en la prueba que ha elegido. Si sobrevive a estos inmundos padres, el espíritu del niño será recompensado en otra vida. Es decir, los malos padres intentan atraer a los buenos hijos al mal, a su visión de la vida donde reina la mentira, los celos, la envidia y el materialismo. Por otro lado, los buenos padres tienen como misión educar a los malos espíritus para que éstos logren apartarse del mal y seguir así progresando. El espíritu, una vez llegado a la adolescencia, recupera su naturaleza pasada y se muestra tal y como es, sea bueno o malo.
Cuando el buen padre muere y se vuelve a reencarnar, no vela por su amado hijo, pero puede pedir a un espíritu afín a él que asista a su hijo. Si el padre fue un hombre materialista, es decir, está ligado en demasía a su cuerpo, no podrá asistir a su hijo personalmente. En el caso de los hermanos es lo mismo. Pueden ser espíritus que simpatizan y por eso se atraen y nacen en la misma familia, porque son felices estando juntos. Si los hermanos se llevan mal, suele suceder esto mismo en gemelos, aunque es posible también la opción de que se lleven bien. Los espíritus de Kardec nos cuentan de que el hermano malo puede ser un espíritu encarnado que en otra vida rivalizaba con el espíritu de su hermano bueno y decide seguir esa lucha en otra vida. Sueños. Cada noche morimos, cada mañana nacemos de nuevo, cada día una nueva vida. Edward Young, poeta inglés, hijo de un deán de Salisbury. Esta frase resume a la perfección lo que Kardec o los espíritus de Kardec nos cuentan sobre el sueño. Al igual que en la muerte, durante el sueño nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo y se reúne con otros espíritus que le son simpáticos en otro plano. Kardec nos dice: el sueño es la puerta que Dios les ha abierto para con sus amigos del cielo. Es el recreo del trabajo. Y sigue: el hecho de visitar durante el sueño a personas que pueden seros útiles, amigos, parientes y conocidos, es tan frecuente que casi todas las noches lo verificáis. Estas visitas no las recordamos, pero se conservan en forma de intuición. Nuestro espíritu nunca está inactivo, solo el cuerpo descansa. Pero, ¿qué son los sueños? Los sueños, a menudo, son recuerdos de vidas pasadas o de lugares que hemos visitado en otra época. También podemos presentir el futuro o hablar con espíritus lejanos y desaparecidos para encontrarlos. Esto sucede, por ejemplo, en Uruguay, donde Marcelo Aquispeis colabora desde hace años con la policía para encontrar a gente desaparecida. Las voces que oímos en sueños suelen ser el débil eco de un espíritu que quiere comunicarse con nosotros por cualquier cosa. Algunos hombres, más sensibles o más avanzados psíquicamente que el resto, logran recordar estas conversaciones para ayudar a sus allegados. Al despertar, las ideas que tenemos y que suelen ser buenas son resultado de la libertad de nuestro espíritu mientras dormimos y de su comunicación con otros espíritus. Seguro que han oído decir, e incluso lo han vivido, que en esos momentos de vigilia en los que aún no tenemos un sueño profundo es cuando tenemos esa inspiración que nos hace diferentes al resto. Muchos artistas y científicos corroboran esto mismo. A unos les entra la inspiración en sueños, mientras que otros necesitan drogarse para entrar en ese estado de semi-inconsciencia para crear sus obras. Es más, en la antigüedad los oráculos griegos también entraban en trance para hablar con el más allá, y en América y África los chamanes y los brujos bebían o beben pócimas para hablar con los muertos. En los sonámbulos, por ejemplo, o los que permanecen en coma, oyen y ven con el espíritu, y es el espíritu el que se apodera del cuerpo. Por eso mismo no pueden comunicarse con nosotros, pero sí saben lo que sucede a su alrededor. Esto mismo prueba que no se necesita el cuerpo para oír y ver lo que nos rodea, y que hay algo más en nuestro interior que ve y escucha cuando nuestro cuerpo no puede hacerlo. Así pues, podemos resumir que en los estados de vigilia nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo y se va a otro plano, dimensión, densidad o como queramos llamarlo, para interactuar con otros espíritus y así liberarse por unos momentos de esa cárcel que se llama cuerpo. No debemos por ello temer a la muerte, ya que morimos todos los días. ¿Cómo se progresa? Cita. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y el sensualismo son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia, que el hombre, que desde este mundo se desprende de la materia despreciando las humanas futilidades y practicando el amor al prójimo, se aproxima a la naturaleza espiritual, que cada uno de nosotros debe ser útil con arreglo a las facultades y a los medios que Dios, para probarle, ha puesto a su disposición, que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, porque el que abusa de su fuerza y poderío
para oprimir a su semejante viola la ley de Dios. Nos enseñan, en fin, que en el mundo de los espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita será descubierto y patentizadas todas sus torpezas, que la presencia inevitable y perenne de aquellos con quienes nos hemos portado mal es uno de los castigos que nos están reservados, y que al estado de inferioridad y de superioridad de los espíritus son inherentes penas y recompensas desconocidas en la tierra. Pero nos enseñan también que no hay faltas irremisibles y que no pueden ser borradas por la expiación. El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre en las diferentes existencias que le permiten avanzar, según sus deseos y esfuerzos, en el camino del progreso y hacia la perfección, que es su objetivo final. Allan Kardec. ¿Quién no conoce los 10 mandamientos o los 7 pecados capitales? Seamos creyentes o no, debemos reconocer que son una buena base para saber lo que debemos o no debemos hacer para vivir en paz. Los 10 mandamientos son una base moral que Dios dio a Moisés para que la humanidad viviera en paz. Repasémoslos. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Jesús reconoció la validez de estos mandamientos e instruyó a sus discípulos para perfeccionarlos. Hay que reconocer que un hombre que cumpla estos mandamientos está en el buen camino de la perfección moral. Si al cumplimiento de estos mandamientos se le añaden también el no cumplimiento de los pecados capitales, pues tenemos muchas posibilidades de progresar en lo espiritual. Los pecados capitales pueden definirse como aquellos de los cuales se ramifican los demás pecados del mundo, es decir, los pecados más graves que puede cometer una persona según las primeras enseñanzas del catolicismo y el cristianismo. Las gentes de la antigüedad tenían siempre muy presentes este tipo de pecados, que tenían el objetivo de adoctrinar a los fieles en base a la moral cristiana. Repasemos cuáles son. Primer pecado capital: la lujuria. Se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual y los pensamientos posesivos relacionados con otras personas, ya sean cercanas o no. Segundo, la gula. Se identifica con el ansia y la glotonería, es decir, el consumo excesivo de comida o bebida, que también puede incluir el egoísmo que afecta a las relaciones interpersonales. Tercero, la avaricia. La avaricia es un pecado capital que basa su máxima en el egoísmo, es decir, la obtención de riquezas, mayormente materiales, con la finalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten avaricia también pueden gastar todas sus riquezas en cualquier momento sin contar con nadie para ello. Cuarto, la pereza. Radica en la incapacidad de una persona en realizar o aceptar algo, un pecado que se basa en la falta de madurez y que suele perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. Quinto, la ira. Tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás, un sentimiento tan agresivo como peligroso que puede ocasionar daños irreversibles como el homicidio. La discriminación y el abuso sexual también forma parte del pecado capital de la ira. Sexto, la envidia. Supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades. Y séptimo, la soberbia. Se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás, es decir, creerse superior de forma física e intelectual que el resto de personas, un pecado que resulta de la sobrevaloración del yo personal. Visto esto, seríamos seres perfectos si cumpliésemos estos 17 requisitos según el cristianismo. Pero no solo esto. Kardec nos dice que para progresar debemos ayudar a los demás en la medida de lo posible, y la máxima que se sigue es la de no hacer a los demás lo que no le gusta a uno que le hagan. Este es el principio universal que debe regir nuestra conducta.
También el perdón es primordial y reconocer nuestra culpabilidad es imprescindible para avanzar en nuestro camino, como también ignorar los insultos hacia nuestra persona, ya que son palabras que no pueden alcanzarnos. Dice Kardec: reconoced, pues, que una pasión se hace perniciosa desde el momento en que cesáis de poderla gobernar y origina un perjuicio cualquiera, ya a vosotros, ya a otro. Pero según los espíritus de Kardec, el vicio o el pecado más radical es el egoísmo, ya que de él arrancan todos los males. Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque éste es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. Cuando cese el egoísmo, los seres humanos vivirán en paz y armonía, ya que el fuerte será apoyo del débil y no su opresor. Habrá justicia. Hay que pensar también que el egoísmo de los otros es lo que nos hace egoístas, a su vez a nosotros mismos, ya que nos hace estar a la defensiva. ¿Ha recogido usted alguna vez a un hombre que hace autostop? ¿Por qué? Por egoísmo, por miedo a que le puedan robar el coche, por ejemplo, o miedo a que le hagan daño. El hombre, viendo que todo el mundo piensa en sí mismo y no en el otro, se ve arrastrado a pensar en él mismo y no en los otros. El mono que se muerde la cola. Y este egoísmo produce sufrimiento. El orgullo herido, la ambición frustrada, la ansiedad por poseer lo que no se posee, etc., todo ello es provocado por el egoísmo y atormenta al alma, tanto en vida como después de ella. El envidioso, el celoso, el avaricioso nunca tienen reposo porque siempre desean algo que no tienen, y si lo consiguen querrán otra cosa. ¿Es deseable vivir en continua guerra con nosotros mismos y con los demás? A medida que el espíritu progresa, su siguiente cuerpo es menos denso, aproximándose así a la naturaleza espiritista. Las necesidades físicas son menos groseras y no se tiene la necesidad de destruir a otros seres vivientes para alimentarse. En los mundos superiores a la Tierra no hay guerras, ya que no hay odio ni egoísmo. En las sociedades avanzadas, las guerras no existen porque el ser humano no se deja arrastrar por sus pasiones animales, pero si es necesaria se hace la guerra, aunque con humanidad. Tampoco la muerte causa temor en esos mundos avanzados, porque a medida que se avanza, se recuerdan las vidas pasadas y comprendes que morir es una liberación. La vida de un hombre menos denso dura en proporción al grado de su superioridad física y moral de esos mundos. Así, cuanto menos material es el cuerpo, menos expuesto está a enfermedades, y cuanto más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo debilitan. Para progresar es imprescindible adquirir conocimientos científicos porque pone al individuo en disposición de ayudar a los demás y se progresa intelectualmente. No hay conocimiento inútil y el espíritu perfecto ha de saberlo todo. Pero debe tenerse en cuenta que el hecho de ser inteligente no prueba que se sea más puro. Uno puede utilizar su inteligencia para hacer el mal. Muchas veces, aquellos que no reconocen sus errores achacan su destino a la mala suerte. Según Kardec, la suerte no existe, todo son pruebas. A aquellos que les ha tocado la lotería podemos creer que ha sido suerte, pero no es así. Esa suerte es una prueba para el espíritu materialista, posiblemente la prueba más difícil de superar. El que gana como hombre pierde como espíritu, es una prueba para su orgullo y su codicia. Además, el origen de nuestras desgracias se remonta a la primera desviación del camino. Una vez dentro es difícil salir, porque el materialismo y el egoísmo se apoderan de nosotros. Los sufrimientos que acarrean nuestro mal comportamiento son proporcionales al grado de inferioridad en el que nos encontramos, pero en resumen es no poder satisfacer los goces que deseamos con lo que eso nos atormenta. Es el pez que se muerde la cola. Una vez se entra en el mal es muy difícil salir, ya que el mal conlleva más mal. Solo un hombre puro de corazón podría no dejarse tentar por tener millones en su cuenta corriente y superar el egoísmo para hacer el bien. A ejemplo de Jesucristo, los espíritus de Kardec nos dicen que el hombre debe practicar la caridad y el amor al prójimo. Sin ello no habría verdadera justicia.
También, si se quiere progresar, se debe ser benevolente con el prójimo, indulgente con las imperfecciones de los otros, saber perdonar las ofensas, realzar al inferior, devolver bien por mal y dejar la venganza a un lado. No debemos despreciar la ignorancia del otro y en cambio debemos instruirle y moralizarle siendo afables. Cita de Kardec. Practicad lo mismo respecto de los seres más ínfimos de la creación y habréis obedecido a la ley de Dios. El verdadero hombre de bien es un hombre que duerme con la conciencia tranquila, sin engañarse a él mismo, que no hace a otros lo que no le gustaría que le hicieran a él, que no pide nada a cambio por hacer el bien, y no distingue razas, creencias, sexo ni intelecto. Ve a los hombres como sus hermanos, como su igual. Si Dios, el destino o la suerte le da poder y riqueza, el hombre de bien ve en ello una posibilidad de emplearlo en ayudar a los demás sin vanagloriarse de ello, porque sabe que si Dios se lo ha dado, también se lo puede quitar. En 2018, el diario económico británico Bankrate recopiló algunos casos de personas que pasaron de la pobreza a la riqueza en un día y volvieron a empobrecerse en poco tiempo. Según el Fondo Nacional para la Educación Financiera, nos dice que el 70% de los ganadores de una lotería se gastan todo el premio en solo 5 años. Dios nos lo da, nuestra estupidez o nuestra avaricia, o Dios nos lo quita por no ayudar al menos favorecido. Si el orden social ha puesto hombres bajo su dependencia y usted los trata con bondad, benevolencia y justicia y emplea su poder para moralizar a sus súbditos y no aprovecharse de ellos, se le tendrá en cuenta en una siguiente vida. Como predicaba Epicuro, la posesión de lo necesario, la buena conciencia y la fe en el porvenir darán la felicidad a cualquier hombre, sea de este planeta o de otra galaxia. Debemos recordar que Kardec vivió en un tiempo muy católico y algunos de sus espíritus nos hablan desde el lado de las ideas de Jesucristo y dando a éste la perfección moral y espiritual que puede hacer a un hombre puro de espíritu, totalmente evolucionado y desmaterializado. Según Kardec, el hombre conserva vestigios de su moralidad pasada, pero puede cambiar esta moralidad dependiendo de su posición social en la nueva vida. Entre paréntesis, no es lo mismo ser dueño que esclavo. Una de las peores acciones de un ser humano es imponer a sus inferiores un trabajo excesivo, porque viola la ley de Dios. El trabajo es una necesidad y una ley natural que también nos hace progresar. La naturaleza del trabajo es relativa a las necesidades de cada sociedad, y cuanto menos materialista es una sociedad, menos trabajan. Aún así, en sociedades avanzadas, el hombre no permanece inactivo e inútil porque la ociosidad es un pecado, sino que hace lo que le gusta y lo intercambia por otras necesidades. Es decir, al que le gusta escribir, cambia sus libros por manzanas, con aquel al que le gusta conrear. Son sociedades de intercambio. El hombre conoce el límite de lo necesario por intuición y por experiencia adquirida a sus expensas. Dios no castiga al que se gasta dinero, sino el abuso que de él se hace. No se castiga al que busca su bienestar a no ser que sea a expensas de otros y no merma las fuerzas físicas y morales. Castiga al ladrón, por ejemplo, y al que quema bosques o le corta las aletas a los tiburones. Dios castiga el abuso y el egoísmo. Hemos tocado la posesión de riqueza. Dice Kardec, la riqueza y el poder engendran todas las pasiones que nos apegan a la materia y nos alejan de la perfección espiritual. Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, y posiblemente tenga razón. Hay un sector no poco numeroso entre la sociedad que pide la igualdad social y la repartición de las riquezas entre los más pobres para que todos tengamos lo mismo. Kardec, que recordemos vivía en una época de excesos reales mientras el pueblo se moría de hambre, pregunta por qué no existe la igualdad social. La respuesta de los espíritus es reveladora. Lo que el hombre reúne por medio del trabajo honrado es una propiedad legítima que tiene derecho a defender, porque la propiedad que es fruto del trabajo es un derecho tan sagrado como el trabajar y vivir.
Ya hemos hablado del porqué de la riqueza ganada, ya sea por sorteo o por herencia. Ahora lo vemos por el trabajo. Dios es justo, o así se ha vendido desde la Iglesia. Entonces, ¿qué clase de justicia sería que el trabajador compartiese su beneficio con aquel que no trabaja? Una cosa es la caridad, otra es que el vago viva de nuestro sudor. Y hoy día hay mucho vago que vive del sudor frontal de otros pocos y nuestros políticos lo permiten. Yo opino lo mismo que Kardec, mi dinero es mío y yo seré el que elija qué hacer con él, nadie más. Si quiero gastarlo en coches y relojes caros es mi elección y también es mi elección no querer evolucionar. Si los políticos deciden sangrar a aquellos que trabajan para que los que no trabajan o no quieren trabajar puedan comer, es su elección. Y si pueden dormir por la noche mientras guardan millones en Suiza, también es su elección. Lo que llamamos comunismo es algo antinatural, porque es injusto que un jardinero cobre lo mismo que un piloto de avión, ya que no tienen la misma responsabilidad ni se les exige los mismos estudios para realizar sus trabajos, y por lo tanto nadie querrá ser piloto de avión si siendo jardinero puede tener lo mismo. Eso del bienestar social y la igualdad social son términos posibles, pero que se han confundido, ya que se han llevado al mundo materialista. El bienestar de cada uno consiste en el empleo del tiempo a gusto de cada uno. La felicidad no depende del dinero y el pobre puede ser feliz al igual que el rico. Así que el bienestar social sí es posible siempre y cuando se respeten los bienestares individuales del otro. La prueba del pobre es la resignación y la del rico el uso que hace de sus bienes. El deporte nacional de nuestro país y de muchos otros es el cotilleo. Telecinco lo explota al máximo y por lo visto no le va tan mal como otros desearíamos. Kardec también toca este punto y al cotilla no lo deja muy bien parado. Kardec pregunta si hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros. La respuesta de los espíritus es significativa. Si es para criticarlos y divulgarlos, hay mucha culpabilidad, porque es faltar a la caridad. Si es para sacar provecho del estudio y evitarlos en sí mismo, puede ser útil a veces, pero es preciso no olvidar que la indulgencia para con todos los defectos ajenos es una de las virtudes comprendidas en la caridad. Antes de reprochar a los otros sus imperfecciones, ved si puede decirse otro tanto de vosotros. Procurad, pues, tener las cualidades opuestas a los defectos que criticáis en otro, que este es el medio de haceros superiores. ¿Le censuráis la avaricia? Sed generosos. El orgullo, sed humildes y modestos. La dureza, sed amables. La pequeñez en las acciones, sed grandes en todas las vuestras. En una palabra, haced de modo que no os puedan aplicar esta frase de Jesús: ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Audiencia de Sálvame, date por jodida. La ley de Dios es igual para todos, pero el mal depende especialmente de la voluntad de hacerlo. Como la justicia, Dios también diferencia entre un asesinato y un homicidio. El hombre que comete un asesinato sabe que la vida que ha escogido puede llevarle a ello, pero dependerá de él cometerlo o no. Así pues, el asesinato es un gran crimen a ojos de Dios, porque le quita la vida a un ser semejante privándole de poder progresar. Solo la necesidad de matar a otro en legítima defensa puede ser excusada, pero teniendo en cuenta nuestra intención. Si nuestra intención es sobrevivir sin asesinar, es excusada, pero si nuestra intención es matar para sobrevivir, no es excusable. El ojo por ojo, o la pena del talión, es en sentido figurado en el mundo espiritual, no literal. El que ha hecho sufrir a los demás sufrirá él lo que ha hecho sufrir. Si aplicamos el ojo por ojo literal al asesino, nos convierte eso en asesinos. Por eso Jesús nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos, y nuestros pecados serán perdonados en virtud de lo que perdonemos. El mal no tiene dueño, ni sabe de las clases sociales ni de religiones. La culpabilidad es proporcional al conocimiento de que se hace el mal. Así el hombre inteligente es más culpable en hacer el mal que el ignorante que no sabe si hace el mal o no. El mal necesario no deja de ser un mal, pero su pecado es más fácil de expiar que el mal no necesario. Por ejemplo, en una situación en la que matamos nosotros o matan a nuestro hijo, seguimos siendo asesinos,
pero no por nuestra voluntad, sino porque las circunstancias nos han llevado a ello. Este mal que hacemos porque lo creemos necesario para prevenir una vida, podemos compensarlo con buenas obras. En este caso, el asesino no es un asesino sin motivo, es un asesino por una causa mayor, y después de ello puede seguir siendo un buen hombre, atormentado, eso sí, pero buen hombre. El que no hace el mal, pero se aprovecha del mal de otro, es igual de culpable porque se aprovecha de esa situación creada por otro. A ojos de los espíritus de Kardec, es igual de culpable el que rompe un escaparate para robar un vestido que el que aprovecha el cristal roto para robar otro vestido. Es peor, diría yo, porque el segundo ha sido un cobarde porque se ha aprovechado el atrevimiento insensato del primero. Aprovecharse de dicha situación es aprobarla y demuestra que él también habría roto el cristal si hubiese tenido agallas de hacerlo. Menos reprochable es el deseo de robar el vestido y no hacerlo. Resistir voluntariamente al deseo de hacer el mal es una demostración de fuerza de voluntad. Pero si no se hace el mal deseándolo, nos hace culpables. Es cierto eso que dicen de que el mal llama al mal o el dinero al dinero, pero esta atracción no es irresistible. Nos dice Kardec que es poseer una virtud, el hecho de resistir a hacer el mal, y que además son un ejemplo para sus semejantes. Y hacer el bien es más o menos lo mismo, con una diferencia. El bien sí entiende de clases, porque no es lo mismo que el pobre done la mitad de lo que posee a que el rico done la mitad de lo que posee. Es muy distinto medio pedazo de pan a medio millón de euros. El mal es necesario para comprender que hay que hacer el bien. El problema de las leyes es que los más fuertes o los más poderosos las hacen en su beneficio. A medida que la sociedad se aproxima a la verdadera justicia, las leyes humanas son más estables y la sociedad entera progresa moralmente. Una sociedad depravada necesita leyes más severas, pero por desgracia las leyes van dirigidas a castigar el mal hecho en vez de evitar hacer el mal. Solo la educación puede reformar a los hombres y entonces no se necesitarán leyes tan rigurosas. Si se hace el bien, en la siguiente reencarnación podrá usted vivir en un mundo menos grosero, menos materialista, cosa que es una consecuencia de purificación. Es un premio a no caer en el materialismo y tener una vida libre de todo mal. Y ese premio es reencarnarse en mundos donde no existen las guerras ni la maldad. Conclusiones. Realmente no sabemos nada de la historia de nuestro planeta, de la muerte o de vida extraterrestre en el universo, ya sea porque nos lo ocultan o porque no nos creemos las fuentes no oficiales. Pero lo cierto es que si aceptamos según qué teorías, todo cuadra. No es descabellado pensar que hubo otro tiempo, hace por ejemplo 100.000 años atrás, que nuestro planeta pudo estar habitado por seres que procedían de las estrellas y que estos seres dejaran plasmada su sabiduría en forma de leyendas o escritos religiosos. Esto explicaría por qué son tan parecidas las distintas religiones repartidas por el planeta. La mayoría de ellas tienen un dios, tienen un mesías, su doctrina principal es la consecución de la perfección moral, todas hablan de reencarnación, de vida más allá de la muerte y de castigo si no actuamos como las leyes divinas indican. Todas tienen la misma finalidad, desde Japón hasta México, desde Suecia hasta Sudáfrica, adoctrinar a la población, a sus fieles, para que hagan el bien. Y todas ellas beben de leyendas muy antiguas, mucho más antiguas de lo que podemos probar o queremos admitir. Se sabe que hay ciudades enteras subterráneas que datan de hace más de 12.000 años de antigüedad, que las pirámides distribuidas por todo el mundo no fueron obra del hombre porque no tenían ni los conocimientos ni las herramientas para construirlas tan perfectas, que dioses bajados de las estrellas nos visitaron y luego se fueron, que hay cráneos repartidos por el mundo que no son de seres humanos, que los gigantes poblaron la tierra durante un tiempo, etc. Hay mucho conocimiento sobre el mundo antiguo que se nos oculta sin saber por qué. Antiguamente no había internet, no era posible que un habitante de China pudiera transmitir su sabiduría a un azteca o a un africano. La gente nacía y moría en su pueblo, no viajaban y por supuesto no cruzaban océanos. Si esto es así, ¿cómo es posible que gente tan distinta y tan alejada coincidiesen en que después de la vida hay más vida? Porque es verdad.
porque es muy probable que seres de otros planetas y más avanzados que nosotros moral y científicamente quisieran enseñarnos los misterios del universo por pura bondad. Pónganse un segundo en su lugar. Ustedes tienen una nave especial y llegan a un planeta donde la gente va en taparrabos y con lanzas de madera. Hay dos opciones: o bien son buenas personas e intentan explicarles de dónde vienen, les ayudan a mejorar sus condiciones de vida y comparten con ellos su conocimiento sobre cosas que a ellos les preocupa, como la muerte, o bien son malas personas y los esclavizan para que trabajen para ustedes y le veneren como a un dios. Ambas cosas pudieron suceder en nuestro planeta hace miles y miles de años. Pudo haber un ser inteligente malo que esclavizase al inculto Homo sapiens para su provecho, y pudo haber un ser inteligente bondadoso que compartiese con ellos su conocimiento más básico como la agricultura y la construcción. Y después están los espíritus. Que algo no pueda verse no significa que no sea real. El oxígeno no puede verse y sabemos que existe. ¿Por qué no pueden existir los espíritus? Estamos tan empecinados en creer solo lo que vemos que no nos damos cuenta de que puede haber una verdad en otro plano que nosotros no veamos. Es más, podemos tener un extraterrestre delante nuestro y negarlo porque no queremos creerlo. Todo lo que cuenta Allan Kardec en su libro no es nuevo. Además, está avalado por las leyendas y mitologías antiguas y hoy día por la ciencia y por personajes con una sensibilidad extrema que pueden comunicarse con los habitantes del mundo invisible. Y también hay muchas personas que están en contacto con seres de otros mundos que afirman lo que Kardec escribe en su libro. Sí, hay personas que se comunican con espíritus y con extraterrestres, aunque ustedes los vean como locos u oportunistas. Millones de personas creen en los espíritus y extraterrestres y muchas de ellas han podido comprobar su existencia. Es más, usted mismo, aunque no se lo crea, seguro que durmiendo ha oído como alguien le llamaba o ha soñado con gente que no había visto en su vida. ¿Cómo es posible que el cerebro fabrique una imagen de alguien que usted no ha visto jamás? Si yo le pregunto si es capaz de imaginar un ser hecho de hidrógeno, ¿sería capaz de hacerlo? Yo tampoco. Pero en cambio, mientras dormimos, nos suceden cosas muy extrañas que no podemos explicar. ¿Por qué? No es que no las podamos explicar, es más bien que negamos su explicación por miedo. ¿Qué pasaría si se demostrase que lo que cuentan los espíritus de Kardec es verdad? Todo se iría al garete. Las religiones las primeras, sobre todo las tres principales, el judaísmo, el catolicismo y el islamismo. Eso para empezar. Segundo, la gente no tendría miedo a morir, algo muy peligroso para las todopoderosas farmacéuticas. Tercero, sabiendo que vamos a sufrir en el más allá, muchos, no todos, pero sí muchos, cambiarían de opinión y se dedicarían a hacer el bien. Y eso a las todopoderosas empresas armamentísticas tampoco les interesa. Y mucho más, se compraría lo necesario, así que empresas de artículos de lujo a la quiebra. Nadie compraría artículos de oro, así que el oro cotizaría muy bajo y la economía mundial quebraría. Es más, al no tener miedo de nada, ya no nos podrían esclavizar los que rigen el planeta, así que estos también acabarían cayendo. Todo lo que conocemos se iría por el retrete en cuestión de segundos, y eso no le interesa a muchos. Como siempre digo, busquen al culpable entre los que sacan beneficio por algo. ¿Quién saca beneficio con el miedo? Los poderosos, porque si el ciudadano de a pie tiene miedo, necesitará a alguien que le proteja. ¿Se acuerdan del 11S? ¿Se acuerdan del pánico de los americanos a morir en su lindo país? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La guerra de Irak y cámaras de videovigilancia hasta en la sopa. ¿Quién causó el 11S según los medios no oficiales? El mismo gobierno estadounidense. ¿Quién ganó dinero con el 11S? Los hombres que componían el gobierno estadounidense y las empresas que habían colocado en el gobierno a esos mismos hombres. Si realmente se supiera la verdad, los poderosos dejarían de tener poder, y eso no lo van a permitir. Cuando el río suena... Durante estos últimos años me he dedicado a leer sobre lo paranormal y a ver vídeos de youtubers serios que dan la otra versión, a investigar sobre mitología, historia antigua, a ver documentales de misterio que inundan el planeta, etc. Y mi conclusión ha sido que hay muchas cosas que cuadran, muchas, con la versión no oficialista. ¿Existe vida en otro planeta? Por supuesto. ¿Nos visitan los extraterrestres? Están entre nosotros. ¿Existe vida después de la muerte? Sí. ¿Existe la reencarnación?
Sí. Si no, ¿cómo explicaríamos la intuición? ¿Existe el castigo divino? Claro. Si no, ¿cómo explicaríamos lo que comúnmente llamamos karma? ¿Nuestro futuro está escrito? Sí, pero podemos cambiarlo si queremos cambiarlo. Nosotros decidimos cómo actuar, qué creer. ¿Tenemos el libre albedrío? ¿Podemos cambiar el mundo? Sí, simplemente hay que tratar al otro como nos gustaría que nos tratasen a nosotros y dejar el egoísmo de lado. ¿Dios existe? No lo sé, pero las enseñanzas de su Hijo Jesús dieron en el clavo. Yo les invito a que se introduzcan en el apasionante mundo del misterio, el serio, no el sensacionalista, y verán las cosas de manera muy distinta a como son y entenderán muchas cosas que hoy por hoy no entienden. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de su interés. Para más podcasts como este pueden visitar el canal de Humanidades por un Humano en iVoox, YouTube Music o en el blog del autor, humanidadesporunhumano.blogspot.com. También pueden encontrar vídeos en el canal Humanidades por un Humano en YouTube. Recuerden darle al me gusta si les ha gustado el podcast y seguir el canal en las plataformas mencionadas. Gracias por su atención y pasen un buen día.